Hola mis queridos amiguitos y amiguitas, sean todos bienvenidos a disfrutar de una nueva historia de la Biblia. Te quiero recordar que estamos aprendiendo acerca de los nombres con los cuales Dios se presentó ante su pueblo. Y los nombres de nuestro Dios nos muestran sus cualidades, sus atributos. La lección del día de hoy lleva por título Salvador. Y esta hermosa historia tú la vas a encontrar en el Nuevo Testamento, en los primeros 4 libros, en los Evangelios. Yo sé que tú ya te lo has aprendido en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahora te voy a invitar a recordar lo que aprendimos la lección anterior. Dios nos enseñó a través de la historia en la cual Jesús le lavó los pies a sus discípulos que Jesús es el siervo y que debemos seguir su ejemplo, que debemos servir a las personas con dedicación, con amor, como lo hizo nuestro Señor Jesús, y que debemos hacerlo con alegría porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios, estamos obedeciendo su palabra. En el día de hoy vamos a conocer un poquito más acerca de nuestro Dios. Jesús, nuestro Salvador. Salvador. Vamos a conocer esta palabra, qué significa, y también vamos a comprender qué significado tiene para nuestra vida. Yo sé que tú sabes porque hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo acerca de ello. Pero hoy día vas a conocer con mayor profundidad de que Jesús es nuestro Salvador. Ahora te invito a que descubramos algunos elementos que van a participar en la historia del día de hoy. ¿Qué tenemos aquí? Lo primero que encuentro, queridos amigos, amigas, es una cruz. Una cruz. Y ahora, ¿qué encontraremos? Queridos amigos, encontramos muchas personas, unos bebés, incluso estoy yo ahí. Y también hay unos niños y también unas personas adultas. ¿Qué relación tendrán todas estas personas y la cruz? Lo vamos a descubrir en la historia que comienza a la cuenta de 1, 2, 3. Salvador. Jesús y sus discípulos salieron a un jardín donde Jesús oró. Luego los líderes del templo, a quienes Jesús no les agradaba, enviaron soldados para arrestarlo. Jesús podría haberlos detenido con solo una palabra, pero no lo hizo. Sabía que lo que sucedía era parte del plan de Dios para salvar a su pueblo. Cuando arrestaron a Jesús en el jardín, los discípulos tenían miedo. ¿Por qué Jesús dejó que sucediera esto? ¿Por qué no impidió que los soldados se lo llevaran? Los discípulos no entendían que esto era parte del plan de Dios y todos salieron corriendo. Pedro siguió a Jesús y los soldados hasta la casa del sumo sacerdote, donde estaban reunidos los líderes del templo. Pero Pedro tenía miedo. Tenía miedo que los soldados lo arrestaran a él también, por lo que les dijo 3 veces a las personas que lo rodeaban que no conocía a Jesús. «No conozco a Jesús», dijo Pedro. Entonces los líderes del templo enviaron a Jesús al gobernador romano. Pilato sabía que Jesús no había hecho nada malo. Aún así, le tenía miedo a la multitud enojada, que era cada vez más grande. Así que dejó que los líderes del templo se salieran con la suya. Jesús moriría en una cruz. ¡Qué día tan triste! Y Jesús pudo haberlo detenido todo, pero no lo hizo.
confió en su Padre e hizo lo que Dios quería que hiciera. Entonces llevaron a Jesús fuera de la ciudad, a un lugar solitario llamado Gólgota, donde clavaron sus manos y pies en una gran cruz de madera. Todo está terminado, todo está consumado, dijo Jesús, y luego murió. Cuando sucedió esto, hubo un gran terremoto. Cuando la tierra se estremeció, la cortina gruesa en el templo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo. Ese velo, esa cortina muy pesada, representaba la gruesa y pesada división que existía entre Dios y los hombres. Dios hizo el camino hacia la presencia de nuestro Dios. Ahora la gente podía ver dentro del lugar santísimo. Antes solo el sacerdote principal lograba ver adentro. Cuando los soldados cerca de la cruz vieron lo que ocurrió cuando Jesús murió, ellos supieron que Él en realidad era el Hijo de Dios. Jesús murió para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Jesús nos enseña en el día de hoy de que Él es el Salvador del pueblo de Dios. Dios envió a Jesús a salvar a su pueblo del castigo que merecíamos por nuestros pecados. Y pecado es no estar de acuerdo, no estar contento, no estar conforme con lo que el Señor nos enseña en su palabra, con lo que el Señor nos manda en su palabra, con lo que el Señor nos aconseja en su palabra. Pecado es hacer todo aquello que Dios no nos ha indicado en su palabra santa. Pecado es desobedecer los mandatos de nuestro Dios. Y cuando nosotros pecamos, estamos ofendiendo al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Y el castigo que merece el pecado es la muerte eterna, estar separados eternamente de nuestro Dios. Pero Dios en su gran amor nos libró de aquello, porque Él envió a nuestro Salvador, a Jesús. Escucha atentamente lo que dice Dios en su palabra ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Está hablando de nuestro Salvador, está hablando de Jesús. Jesús nos dio vida, Jesús sanó, dice, nuestras heridas. Él sanó completamente todo nuestro ser. Estábamos muertos en delitos y pecados, y gracias a Jesús, Él nos dio vida. Jesús tomó nuestro lugar, porque ¿quién merecía ser castigado? Nosotros, porque nosotros habíamos ofendido a nuestro Dios, porque nosotros nos habíamos apartado de nuestro Dios, porque nosotros nos habíamos olvidado de nuestro Dios. Pero Dios nos libró de ese castigo, y quien tomó nuestro lugar fue Jesús. Y cuando Jesús murió allí en la cruz por ti y por mí, Jesús nos estaba librando de aquello. Jesús nos salvó de la muerte y Él nos dio vida. Vamos a seguir profundizando esta gran verdad en la segunda parte de nuestra lección que vamos a ver el próximo domingo, de la lección Jesús nuestro Salvador. Ahora te invito a que tú compartas esta buena noticia, esta gran verdad. Lleva vida a tus familiares, a tus amigos. Y también te voy a invitar a que tú disfrutes nuevamente de esta hermosa historia. Búscala en tu Biblia y vas a descubrir qué fue
que le dieron los soldados a nuestro Señor Jesús cuando estaba allí en la cruz del Calvario para calmar su sed. Y llegó el momento de despedirnos, dando gracias a Dios porque Él sabe muy bien lo que nuestros oídos necesitan escuchar y lo que nuestro corazón necesita atesorar. Nos vemos pronto en la próxima historia de la Biblia.